de migración por parte de buena parte de los que son los latinoamericanos, porque eso principalmente se ha identificado que sucede en personas que son un poquito más, digamos, acaudaladas, como mencioné sí, una clase medio alta anteriormente. Pero apuntar ahí que es una práctica muy común en las madres dominicanas de cierto nivel. Incluso no solo que van a dar a luz, y es más, he conocido de gente que ha dado a luz y le han demostrado que entró en ciertas fechas y bajo un visado, y no obstante, antes de esto estar en vigor, la Dirección de Migración los deporta a República Dominicana. Pero, y le cobran la factura de la clínica. Y hay mucha gente que incluso, estando enfermas de una enfermedad, sobre todo ciertas enfermedades complejas y catastróficas, viajan a Estados Unidos y se le presenta un dolor o se le presenta algo, llaman al 911 y tienen que ir a buscarlo y lo tienen que hospitalizar. Aunque tú no tengas residencia, ni tengas seguro, ni nada, tienen que darte la atención, porque ahí no hay... En última instancia, me contaba una persona que ha tenido esa experiencia que estoy contando ahora, como ya el hospital es recurrente y el hospital sabe que no tiene un seguro ni es residente, al final le mandaron el otro día la ambulancia de los bomberos, que es otra cosa, pero de todas formas tienen que llevar a Presbyterian o a cualquier otro hospital público en Nueva York o en cualquier otro lugar y darle la atención, y después ya veremos quién paga eso. Sí, por ejemplo, eso es lo que ha llevado a buena parte de lo que es el Tratado Schengen en Europa, a los países que su política migratoria la comparten dentro del marco de la Unión Europea, con algunas, digamos, concesiones soberanas, pero que ponen como requisito para quien solicita visa de turista hacia esos países el comprar un seguro médico. De modo que si de alguna manera pasa por este tipo de situaciones, no sea el Estado que tenga que subvencionar sus cuidados. Pero en Estados Unidos, si bien no ponen eso como requisito, lo que hemos visto es que cuando se está haciendo la aplicación de visa, entre las preguntas que hacen ya en la parte final, cuando preguntan si usted es terrorista, si usted es comunista, eso no lo preguntan claramente, pero hay unas cuantas sugerencias. Claro. Pero precisamente preguntan: ¿usted ha sido beneficiario de fondos públicos sin resarcir ese gasto al Estado? Principalmente habla desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista educativo, y esa es otra de las medidas que se han tomado. Y es que, por ejemplo, si se establece que con visa de turista usted inscribe a sus hijos en el sistema de educación pública, entonces eso puede ser causa para eventualmente negarle la petición de residencia o incluso deportación. Eso, si bien de manera directa afecta a muchísimos dominicanos, como también a buena parte de los migrantes de otros países que llegan a Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que varios estados han querido de alguna manera impugnar estas medidas del gobierno federal. Estados Unidos, siendo precisamente un país federal, valga la redundancia, muchas de sus prerrogativas las tienen en cuanto a gobierno los estatales. Claro. Es decir, por eso hemos visto que el gobernador Cuomo de Nueva York se ha enfrentado en varias ocasiones a Donald Trump por esta misma situación, y se ha referido a su estado como un estado santuario y la ciudad de Nueva York como una ciudad santuario. Lo mismo pasa en California, pero también en buena medida pasa en el estado de Washington y demás. En Florida es un tanto debatible, complicado. Pero aún los conservadores en Florida le hacen el guiño a los sectores migrantes, porque de por sí buena parte del votante extranjero milita de alguna manera u otra en los sectores conservadores de Florida. ¿Por qué resalto esto? Porque si bien estas son medidas del gobierno federal, pueden enfrentarse a la no cooperación de los gobiernos estatales, pero como hablaba antes... Y la última palabra la tiene el gobierno estatal. No exactamente la última palabra, pero si bueno, en ciertas cosas, aún sean federales, sí, salvo cosas de guerra o de cosas de esas, sí, pero hay otras que aún
Acuérdate cuando Bush dispuso que tenían que tener la Biblia o no sé cuántas cosas en educación, en las escuelas públicas, y muchos gobiernos estatales de estados dijeron que no, aún fuera una decisión federal. No, y el propio Bush, por ejemplo, siendo gobernador de Texas, se negó a establecer las clases de inglés como segunda lengua, diciendo que eso lo que hacía era fomentar que ciertas comunidades se mantuvieran segregadas y nunca aprendieran inglés. Pero bueno, volviendo al tema de lo que son estas medidas, que son administrativas, no es que ha habido cambios en la ley, sino medidas administrativas. También, por ejemplo, establece sanciones para quienes se casan de manera fraudulenta. Sí. Eso ha sido un gran negocio durante muchísimo tiempo, no solamente en Estados Unidos, en varios otros países desarrollados y no tan desarrollados, porque a veces tener más de una ciudadanía, tener más de un pasaporte puede ser muy beneficioso. Incluso eso se ha vuelto una gran industria. The Economist tuvo un editorial sobre esto en el fin de semana, sobre el negocio de los países que venden su pasaporte, que a veces es para fines tributarios, a veces te puede servir. Por ejemplo, si yo produzco la mayor parte de mi dinero en Estados Unidos, pero soy ciudadano de Bahamas, pago de una manera distinta. Pero bueno, estos matrimonios fraudulentos han sido motivo de crítica durante muchísimo tiempo, y ahora se ha establecido que si se determina que hubo fraude en ese matrimonio, entonces termina siendo un mayor obstáculo para la obtención de la residencia. Más adelante, y no solamente eso, sino que anteriormente, si se interpretaba desde el inicio que había fraude en ese matrimonio, daban mayores oportunidades para uno demostrar, bueno, sí, perfecto, yo quiero a mi esposa, nos amamos y todo eso, y vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe y más allá. Pero ahora lo que se ha impulsado es que sea más acelerada la deportación eventual. Que no haya chance a tú explicarte ni el pataleo. Sí, el pataleo ha sido disminuido. Pero te voy a decir, en muchos países, tanto el nuestro, por ejemplo también Cuba, cuando tú decías que ibas a emigrar porque te casabas con un ciudadano americano, esencialmente, y por ende asumías todos los beneficios que te daba ese matrimonio con un ciudadano americano, te hacían llevar los álbumes de fotos. Había que cargarlo físico, la carta, para ver si de verdad había un intercambio epistolario de amor, todo. Una serie de cosas que pudieran demostrar. Con las nuevas tecnologías, entonces la gente se toma fotos y la sube a Instagram y no sé qué, y tú tienes que llevar el celular y el Instagram para que vean, mira, nosotros nos vimos, nos vimos en la terrena y besitos, y esto, mira la familia de él, o sea, que tú muestres que hay una relación previa de años o de un tiempo prudencial, no es que tú te tomaste toda la foto el fin de semana y la subiste para ir al consulado la semana que viene. Sí, Romeo y Julieta no hubieran podido pasar esa prueba porque fueron 48 horas que estuvieron juntos. Sí, fue a primera vista, pero era cuando existía el amor. Uh-huh. Entonces, nada estaba en duda, al punto... Aunque Julieta tenía 13 años, pero ese es otro tema. No toque eso porque se lo va a llevar a otra cosa que ahora está en el YouTube y YouTube, que cuidado con esa historia, eso está complicado, Pero, nada, son cosas que uno puede decir, concho, pero Trump se le está yendo la mano. Pero no es aislado. Pero... Señores, está haciendo uso de su soberanía, podríamos decir, de alguna manera. Pero además no solo eso, que es donde a veces nos perdemos y decimos, Trump es un loco. No. Trump simple y llanamente, por cierto, un paréntesis, me dio tremenda, porque ayer él haciendo declaraciones y decía, yo me salvo, una de mis virtudes es no tomar, él no toma alcohol. Él toma mucho refresco. Y dijo, ¿se imaginan lo loco que yo fuera si bebiera? Si bebiera. Bueno. Se imagina. ¿Tú te imaginas? Él está consciente. Trump, si tomara él está consciente. Un cc de algo, fuera la locura. Entonces, Trump al final es un intérprete de una parte importante de la población americana, tan importante que lo hizo llevar a él a la Casa Blanca, que piensa así. No es que él se inventó eso, ni que es un librito, puede hacer cosas, pero piensa así. Y gente del centro de los granjeros y lo esto y lo otro,
piensan así, como estamos viendo. ¿Y por qué yo tengo que pagarle con mis impuestos la salud a Natanael, que viene aquí con una viceturismo, que en verdad es para darse un tratamiento de quimio, no sé qué, que Dios no lo quiera, y se aprovecha de eso, y después dice, no, yo no tengo cómo devolverte este dinero, pero ya estuviste ahí? ¿Y por qué yo tengo que pagarle los impuestos a los hijos de Natanael, que vino aquí como turista y lo matriculó en una escuela pública? Así mismo. Y entonces, pero así piensa una parte importante. Y tú dices, bueno, y tienen razón, porque ese dinero pudiera resolverse en otra cosa. Como mismo digo, que cuando Trump se reunió ahora en la ONU, en el primer día, con un grupo de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el presidente dominicano, para hablar del narcotráfico, dijo, hay que acabar con todo. Espérate, mi hermano. Acabemos primero por el consumo, que gran parte del consumo de la droga es en Estados Unidos. Y después vamos a ver qué vamos a hacer con estos paisitos que tú le estás regañando aquí, lo estás poniendo, insultando, que cómo van a seguir el trampolín para el narcotráfico. Perfecto. ¿Para dónde saltan? Saltan para adelante, para allí, para el consumo. Entonces, como mismo le critico eso, por otra parte creo que está defendiendo una organización de su país a lo interno. No, pero que imagínate aquí los dominicanos y que tenemos una serie de problemas. Está bien. ¿Y por qué se lo vamos a ir a cargar al gringo de Iowa, que no tiene nada que ver con que aquí se roben el dinero y que no haya para la salud pública? ¿Qué tiene que ver el gringo de Iowa o de Wisconsin? Sí, porque no es que no hay. Es que se lo roban. Dos estados que acabas de mencionar que durante muchos años fueron bastiones del Partido Demócrata, pero que Donald Trump las arrebató en las elecciones anteriores, porque son estados mayormente compuestos por trabajadores de cuello azul, como los describen allá, que son personas que acuden a fábricas o trabajo manual principalmente, y que precisamente por el cambio económico, es decir, el avance en las tecnologías, habían perdido buena parte de estas fuentes de empleo, porque entonces se vuelve muy costoso el mantener ese modelo de producción, y lo que se hace es que se mantiene a lo mínimo en Estados Unidos, pero gastando principalmente entonces en México, gastando en China, gastando en otros países, y ellos entendían que no era tanto el tema de la tecnología, sino el tema de la migración, que forma parte, pero no es tan determinante como entendían, lo que le estaba robando esos empleos. Y de por sí, el actual procurador general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, que anteriormente fue senador, posición de la cual renunció para asumir este cargo, desde el Senado estadounidense en Washington, recordaremos que tuvo una participación bastante ofensiva para los dominicanos cuando estaba hablando de la migración hacia su país de parte del nuestro, y sacaba unas estadísticas diciendo que los dominicanos que llegaban a Estados Unidos no eran precisamente personas que tenían algún tipo de habilidad que ayudaba a ese país, no eran personas que estaban llegando ahí porque tenían ofertas de empleo, sino que eran personas que estaban siendo pedidas principalmente, y sacó una estadística presentada en ese video que está todavía disponible en el internet, diciendo que más de la mitad de los dominicanos que migran a Estados Unidos lo hacen por familiares que llegaron hace tiempo atrás y que después lo piden. Entonces, por eso es que hemos visto que ese segmento hoy día gobernante en Estados Unidos, si bien no va a poder eliminar el ius solis, lo que ha querido es establecer limitaciones y ha promovido lo que es la migración en base a habilidades, que es por ejemplo el modelo que tiene Canadá y el modelo que tiene buena parte del mundo asiático. Es que principalmente personas que tienen algún tipo de título que puede fomentar ciertas industrias. Por ejemplo, ahora mismo si usted tiene habilidades en lo que es la ingeniería informática, todo lo que tenga que ver con sistemas, muy probablemente tenga varias opciones de países que vayan a pelearse para que usted llegue hacia allá y que forme parte de la industria del conocimiento. Pero mencionaba que lo de Trump no es completamente aislado, porque en la Unión Europea pasa de una manera distinta. Ahí ya no es tanto el tema de turistas que llegan y se quedan, sino las peticiones de asilo político, es decir, refugiados. Y una gran parte de los que piden ese refugio político dicen que es porque son homosexuales, que son perseguidos a muerte en sus países. Y eso ha llevado a una fuerte discusión, porque varios de estos países de la Unión Europea dicen, pero bueno, o sea, ¿qué manera tenemos de comprobar que esta persona es perseguido? No solamente perseguido,
que es homosexual. Que es verdaderamente homosexual, y de por sí salió un gran debate en el Parlamento Europeo sobre eso, y hubo un congresista austríaco que mencionó que él anteriormente trabajaba en la unidad de migración, y que decía que casi todos estos que llegaban a pedir asilo político por ser homosexuales llegaban siendo la más loca entre las locas, y después y decía como que eso era precisamente aprovechándose de puntos que son lagunas dentro de las leyes, y por eso hemos visto que, por ejemplo, el propio Austria ha intensificado lo que son las entrevistas para determinar que tal persona verdaderamente corre un peligro en su país, que tal persona verdaderamente por su orientación sexual, o que necesita refugio político por cualquier otra cosa. Y en Estados Unidos es lo que hemos visto, no se ha eliminado el jus solis, pero quiere establecerse que verdaderamente esa persona tiene derecho a eso de una manera que no haya sido violentando los parámetros de la legalidad estadounidense. Exacto. No, y qué bien. Yo creo que al final... Como también, para cerrar, nosotros también aquí hemos puesto... Eso iba a decir ahora. Nuestro orden en casa, o tratamos... restricciones al jus solis. Aquí no se eliminó, pero se puso una restricción. Y yo creo fuerte. Que en algún momento habrá que seguir trabajando, porque aquí puede venir cualquier turista. Claro, ahora se ha complicado más tú acceder, por ejemplo, a alguien que entre con una visa de turista para hacerse residente, tiene que volver al país, solicitarlo de allá, pero tú sabes que siempre hay una mecánica y un huéleme la tuerca. Pero, de todas formas, hay muchos que se quedan sin aplicar para la residencia en República Dominicana o para cualquier otra cosa, y se quedan viviendo. No, y se quedan en la playa y hacen un restaurancito, y cómo hacen el negocio y siguen. No importa. ¿Y qué importa? Pero ¿y cuál es tu estatus aquí? No, nada, no ninguno. Llegué, estoy aquí. Eso pasa aquí. Entonces, todavía no estamos a la altura de Los Ángeles, que estoy leyendo por ahí que permiten llevar marihuana en el equipaje de mano. No, hasta ahí no llegamos todavía. Todavía no. Pero ya empezaron allá. Pero ya empezaron, no, y hay otros estados en Estados Unidos, en Nueva York, creo que se va a permitir tú llevar X cantidad. Pero si estás leyendo porque tú te vas de viaje. No. No, digo, como estamos hablando de este tipo de cosas, no vaya a ser que aún encima. Compartiendo con los big shots de Hollywood, a ver, o sea, hablar en su idioma. Que todos ellos están en eso. Pero, nada, son las reglas que cada uno pone en su casa y que habrá que respetar, y para que ningún dominicano se sienta ofendido porque perdió el dinero, porque mucha gente se aprovecha de eso. Vayan a eso, lean esas medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump de manera administrativa. Eso puede cambiar mañana si cambia la administración, para que no, óigame, por una letra mal puesta, una cosa, le viran la cosa y pierde su derecho a la green card, o cualquier cosa que usted haga al margen o tratando de meter una mentira, etcétera. Y claro, ellos se han hecho lo de la vista gorda en muchas ocasiones, porque recuerdo que en algún tiempo emigraban muchos cubanos a los Estados Unidos. Todos decían que eran perseguidos de Castro y todos eran perseguidos políticos y todo. Lo cual ya fue, mentira, digamos, disminuido en el sentido de que... Porque se dieron cuenta que había una emigración económica también. Claro, según los marxistas, a ti no te gusta citarlo, pero tienes que volver siempre. Los marxistas dicen que la base económica determina la superestructura, o sea, determina tu pensamiento. Entonces, tú puedes decir, no, una migración económica. ¿Por qué migra? Bueno, porque está en contra de una política económica que quizás no te dejaba tener negocios privados, que no te dejaba tener libre empresa, y ya ahí entra en una contradicción política, porque la política es diferente a la que tú conceptualmente quieres. Pero tu base es porque tú quieres tener más dinero o tener tu propio negocio, pero no era porque no era porque te iban a matar. No, en el mejor de los casos, hacía, se paraban en una esquina y abajo, ¿quién tú sabes? Y se mandaba a correr y lo metían preso. Ya tenía un acta había estado dormido y decía, no, porque hizo desorden público, una cosa de esa. Llegaba a los Estados Unidos, me perseguido, mire, estuve preso 24 horas porque me grité abajo Fidel. Niña, no me jodas, pero tú eres perseguido político por eso. Eso lo han eliminado, porque se da cuenta que y de por sí, si bien esta fue una medida de las últimas de Barack Obama antes de entregarle el gobierno a Donald Trump,
Ya previamente eso había sido un debate incluso dentro del propio Partido Republicano e incluso dentro de la propia comunidad cubanoamericana, porque el propio Marco Rubio, senador del estado de la Florida, que pudiera pasar a ser senador senior si el resultado de estas elecciones... Yo creo que lo van a beneficiar. Puede beneficiarlo, pero el punto es que él decía... Y la otra va a ser María Elvira Salazar. Vamos a ver, pero precisamente él decía que era muy cuesta arriba uno decir que era perseguido político para beneficiarse de la ley y entonces después ir de vacaciones a Cuba. A los 15 días iba a Cuba de vacaciones. Óyeme, allá está el catrismo que quiere matarme, pero bueno, vamos... Pero al mes viraba, lleno de maletas. Déjame ir a Santiago a visitar a la gente. Para que tú veas... ¿Te das cuenta cómo es la mecánica? Pero vuelvo y digo, eso fue algo que, si bien se criticó en unos segmentos de la comunidad cubana en la Florida, buena parte entendían que ya eso se había vuelto prácticamente un relajo. Le estás dando la razón a los Castro por año que criticaban eso. Y no solamente a los Castro, porque por ejemplo, recordaremos que cuando se veía venir un poco que esta ley iba a ser derogada, muchos cubanos comenzaron a salir de la isla, llegando a Ecuador, que es uno de los pocos países que no le pide visa, para entonces hacer el trayecto caminando hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que tenían que pasar por varios países, como era Panamá, Costa Rica, Nicaragua y todo eso. Entonces, varios de estos países... ¿México? Sí, y México, varios de estos países le mandaron una carta conjunta a Estados Unidos diciéndole que tenía que dejar de incentivar la migración ilegal, como estaba pasando en ese momento. Qué bien, qué bueno. Hoy te has levantado lúcido. Yo soy una persona... se ha levantado lúcido hoy. Te voy a mandar un libro que me regalaron, 100 horas con Fidel. El libro rojo de Mao. Jaxel Román, que sí tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Para todo lo que quieras, te presentamos Expo Préstamo Banreservas, tu préstamo. Alcanza eso que tanto deseas con Expo Préstamo Banreservas, para que remodeles o amuebles tu hogar, viajes a donde quieras y mucho más, con tasas desde 13.95%, fijas hasta 5 años. Solicítalo ya en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. 55 años y una tasa que no se mueve. Grupo Viamar está de aniversario. Ven y llévate uno de nuestros vehículos y la tranquilidad de una tasa fija por 3 años a 5.5% de interés y hasta 90 meses para pagar, para que te montes o cambies tu carro con la tranquilidad de una tasa que no subirá. Entérate de nuestras ofertas de aniversario en www.grupoviamar.com. ¿Por qué vuelven a hacer el patatús si saben cómo me pongo? 15 días de precios tan pero tan bajos que te dará el patatús. Solo en Jumbo, lo máximo. Para todo lo que quieras, presentamos Expo Préstamo Banreservas, tu préstamo. Alcanza eso que tanto deseas con Expo Préstamo Banreservas, para que remodeles o amuebles tu hogar, viajes a donde quieras y mucho más, con tasas desde 13.95%, fijas hasta 5 años. Solicítalo ya en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Sigamos disfrutando de Esto No Tiene Nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Banreservas, el banco de los dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día.
1:50 de la tarde. Hay proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2019. Bueno, entramos prácticamente en el último trimestre del año y es tiempo de analizarlo. Para esto nos complace recibir nuevamente al economista, experto en ejecución presupuestaria, y subrayado y en negrita, experto en ejecución presupuestaria, el señor José Rijo, quien nos acompaña nuevamente. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias. ¡Aplausos! Una eminencia. Privilegio estar en esta mesa aquí hoy. Antes de pasar a la parte de los chelitos y los dineros, el grupo político que ustedes armaron, ¿cómo va eso? Muy bien. Movimiento Independiente Rescate Democrático, MIRD. Venimos impulsando una serie de encuentros, reuniones. Precisamente mañana a las 7 de la noche en la Cooperativa de Maestros de Santo Domingo Este vamos a tener la juramentación de nuestro equipo de Santo Domingo Este, de MIRD. Hemos impulsado con otros grupos sociales porque nosotros creemos que tiene que darse en el país un gran pacto político-social, ya que los partidos políticos, aun todos unidos, no pueden producir el cambio que aspiramos. Necesita de un liderazgo social que se involucre, que diseñe, que logre empujar una gran unidad en todos los partidos de oposición, dejando un poco de lado los egos y las aspiraciones particulares y tratar de lograr unos lineamientos mínimos, básicos, que lo hemos ido definiendo entre varios grupos sociales y líderes, comunicadores, que estamos impulsando este espacio. Posiblemente para noviembre hagamos un gran lanzamiento de todos los grupos sociales y movimientos y líderes comunicacionales, personalidades, que entendemos la necesidad de un gran pacto político-social, no solamente electorero, sino que vaya más allá de un simple cambio de siglas o de nombres, sino un verdadero tratar de construir una sociedad más decente, aunque sea. Aunque sea. Sí. Hablando de decencia, ¿no es como una falta de respeto el presupuesto que nos han presentado? Como todo, yo creo que si yo recojo lo que yo dije el año pasado, puedo repetirlo íntegramente. El proyecto de ley que prepara el Ejecutivo es una farsa, es un engaño, es una mentira, es una manipulación de las cifras, es un maquillaje para llenar una formalidad. Sí. Porque durante el año entero se pasan violentando la ley de presupuesto y pasa después que, como hay control absoluto en el Congreso aprueba el mal llamado presupuesto complementario que legaliza todas las irregularidades, ilegalidades. Con una ley. Con una nueva ley. Entonces, como una ley modifica otra ley, ya se legalizó eso. Y además, ¿habrá alguna manera de corregirlo alguna vez? El día que tengamos, y yo espero que a partir del 2020 tengamos un Congreso diferente, que aunque pueda ser mayoría un partido, los congresistas entiendan lo que es su rol de fiscalización, de control, de participación en el diseño de las políticas públicas, porque es de eso que se trata. Claro. El presupuesto tiene una lógica democrática, donde se supone que tiene que haber una consulta a la población en su formulación, a través de los consejos de desarrollo municipales, que tiene que haber una consolidación por parte del Ministerio de Hacienda. Esa consolidación se hizo el 29 de junio, sin ninguna consulta previa. El presidente tenía que convocar en la primera semana de julio el Consejo de Ministros para discutir esa política presupuestaria, no la convocó. Luego vino una reunión del Consejo de Ministros y aprueba un proyecto de ley que no se sabe cómo se surgió, aunque oyendo al director de presupuesto nos dice, bueno, él dice, la metodología que nosotros utilizamos es primero determinar en cada institución cuáles son sus gastos operativos, cuánto de salario, cuánto de electricidad, agua, luz, combustible, viático. Hablando de electricidad, se fue la luz aquí. Se fue la luz. Pero viene, estamos en el aire. Seguimos en el aire. Eso es el gobierno para que no hable. No hay un boicot. Eso es financiero. Eso es financiero. Apagones financieros. Es un apagón financiero. Y entonces. Pues nada, entonces. Él dice, bueno, una vez decidido cuánto gasta cada institución,
Entonces procedemos después, con lo poquito que nos sobra, ver cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Y entonces se inventan el teleférico, se inventan la ciudad mujer, se inventan una serie de... Pero lo prioritario no se cumple. Por ejemplo, este año habían 600 millones de pesos presupuestados por tercer año consecutivo para la construcción del centro regional o el hospital regional de San Francisco de Macorís y no se le ha dado ni un peso. O, por ejemplo, para la ciudad mujer se presupuestaron este año 1.140 millones de pesos, pero nada más se han ejecutado 5 millones. Ay, Dios santo. Es decir, que no 5 millones de pesos. Sí, porque eso es parte de la investigación, de los términos, diría, pero no, el barrio, el saneamiento de los Guandules y la Ciénega del Domingo Sabio se presupuestaron 2.000 millones de pesos. Y registrado el 31 de agosto nada más habían 28 millones de pesos ejecutados, ¿no? Entonces para el próximo año me colocan 2.400 millones para esa actividad. Que hay que decir, un paréntesis, el proyecto Domingo Sabio, si lo vamos a ver en su esencia fundacional, era, concho, ante el peligro de que desaparecieran, que si Irma, que si María pasaban por aquí como pasaron por Puerto Rico, esa gente iba a desaparecer, el Osama, el Copón bendito, y era la crisis, Osiris de León, el Copón bendito. Bien, Domingo Sabio nuevo, vamos a ver como un proyecto. Llegó de nuevo la temporada ciclónica, que ahorita termina, y lo único que se ha ejecutado es 28 millones. Así es. Y entonces uno dice, bueno, ¿para qué uno habla de presupuesto? Pues es que aquí no hay democracia. El presupuesto tiene una lógica democrática. Decía, participa la población, participa el Ejecutivo y participa el Congreso en una discusión a profundidad. Pero ahí no se discute nada. Tiene tanta lógica democrática el presupuesto nacional que en los gobiernos parlamentarios, cuando no se logra aprobar el presupuesto, renuncia el gobierno en pleno. Claro que sí. Porque es que el dueño del presupuesto es el Congreso. Sí. Porque es el que autoriza a gastar conforme a un plan de acción que supuestamente le propone. Y está obligado a fiscalizarlo. Ah, no, porque sabe que si no lo fiscaliza el pueblo, donde funciona eso, lo castiga. Claro, pero ahí se la lógica. Y entonces hay otro componente que es el control externo de la Cámara de Cuentas, que es el que tiene que hacer la evaluación al final de año. Pero esos son cuentos que hace la Cámara, ¿verdad? Para que sepa. Entonces, y en otro lado, el control social, la participación de la sociedad, no existe. Es decir, la gente está ausente de ocuparse de los problemas presupuestarios. No participa, no incide en que hayan los consejos de desarrollo municipales y de consejos de desarrollo provinciales, no incide en la creación de comité de auditoría social para evaluar las obras. Es decir, la gente no está en presupuesto. Aquí nada más se habla de presupuesto en estos días. Y a propósito pero hemos ya 8 meses y nadie sabe qué es lo que se ha logrado con los 512.000 millones de pesos que se han gastado ya al 31 de agosto. Ni nadie rinde cuenta de eso. No, ni la proyección, cómo vamos a terminar el año. Para tú entonces presupuestar el año siguiente. ¿Y cuánto se había presupuestado para este año? El total de presupuesto para el año 2018, 816.000 millones de pesos. Y de eso se han ejecutado 500 y pico millones. Sí. O sea, nos quedan 300 millones. Pero la proyección es que terminemos con un nivel total de unos 809.000 millones escondido. ¿Cómo escondido? Sí, porque para el proyecto de ley de presupuesto del año 2019, el Poder Ejecutivo está incluyendo 66.000 millones de pesos de disminución de cuenta por pagar. O sea, para pagar, le está incluyendo al presupuesto del año que viene una partida para pagar lo que debemos. Que debió haberse pagado este año. Mira, entonces eso escondo el déficit y escondo el nivel de financiamiento que necesito este año y lo transfiero para el año siguiente. No obstante, al nivel de financiamiento, estuve leyendo que, volveremos a endeudarnos, a pedir dinero prestado por el mundo, pero hay un punto que leí, pensé que era en el periódico hoy, pero lo leí hoy tan temprano que casi no recuerdo, pero sé que era en portada, que hablaba de que también se iba a pedir préstamos a la banca privada y a otros organismos multilaterales que
incluso a una tasa mucho mayor y a más corto plazo, ¿es así? ¿O? Mira, ¿cómo es que el gobierno hace? El gobierno hace un asunto de caja. Es decir, ellos dicen, bueno, ¿cuánto tenemos de ingresos? Vamos a tener de los ingresos totales, ¿cuánto? 687 mil millones de pesos de ingresos. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo entre gasto y cumplimiento de deuda 922 mil millones de pesos. Hay 300 y pico de millones. Entonces, ¿cómo yo equilibro eso? Buscando prestado lo que me falta. Es decir, es ingreso más fuente de financiamiento es igual a gasto más aplicaciones financieras o pago de deuda. Y equilibro el presupuesto. Pero yo no digo cuánto yo tengo que buscar prestado para hacer inversión de capital, sino cuánto tengo que buscar prestado para pagar la deuda que se me vence. Claro. Entonces yo no estoy haciendo un endeudamiento que me va a redistribuir, que me va a dar retorno. Yo lo que estoy haciendo es un endeudamiento, yo lo que me estoy es reenganchando. Exacto, un reenganche. Reenganchando. Con el agravante que dentro de ese reenganche está también el pago de los intereses de la deuda. De la deuda. Este año se van a pagar 148 mil millones de pesos de deuda, en el 2019. Está presupuestado, está proyectado 148 mil millones de pesos. Para pagar esos 148 mil millones de pesos, el gobierno está consignando que va a necesitar 94 mil millones de pesos de endeudamiento para pagar esos intereses. Oye. Es decir, él me está capitalizando 94 mil millones de pesos de intereses que debo de cubrirlo con ahorros internos. Pero como no tengo el ahorro interno, porque estoy gastando mucho más de lo que me ingresa, es decir, estoy teniendo un modelo deficitario, entonces yo tengo que tomar prestado para pagar intereses. Y si yo no tengo dinero ahorrado para pagar intereses, mucho menos voy a tener para pagar la deuda. Por eso es que la deuda no se disminuye. Precisamente porque hay algo que tomar en cuenta. República Dominicana tiene una presión tributaria por todo lo que tiene que ver con informalidad y demás, y que no tenemos un modelo tributario para estos tiempos que ronda entre un 13 y 14% como muchísimo, pero según estos presupuestos el gasto supera el 20% del Producto Interno Bruto. Total. Y que entonces para cerrar ese déficit que sería descomunal, entonces tienen que acudir a este tipo de endeudamiento. Y eso no es nuevo en República Dominicana, porque recordaremos que en los años 80, esa década perdida, en buena parte de América Latina, la deuda llegó a representar dentro del Producto Interno Bruto más de 80% de lo que era el PIB de aquel momento. Entramos en una recesión. En el año 1990 la economía cayó en un 5%, que fue comunal, pero llevó a reformas que transformaron nuestro modelo económico y logramos disminuir esa deuda de más de 80% a 18%. Y lamentablemente, pero el problema de los 90 no fue con un endeudamiento, fue producto de la utilización de inorgánicos, porque Balaguer se persinó de construir la presa Jegüey Aguacate con recursos internos. Aunque venía del 85. Ya venía después del pacto porque en el 78, con el Fondo Monetario, después del acuerdo con el ajuste que hubo en el 84. El tema es que hubo reformas para transformar las recaudaciones. La crisis del 90 es lo que produce las reformas ya del 92, principalmente del Código de Trabajo y del Código Tributario. Pero lo que está sucediendo ahora, en el año 2007, nosotros tuvimos un superávit de 4 mil millones de pesos. Sí. Es decir, pudimos abonarle a la deuda. Que sirvió para las tormentas de fin de año, que recordaremos que fueron devastadoras, la tormenta Noel y demás. Como teníamos ese superávit, sirvió para cubrirlo, para enfrentar eso y demás. ¿Y qué pasó en el 2008? Una preguntita para los oyentes. ¿Y por qué tuvimos superávit? Porque estaba el mismo sistema tributario que tenemos ahora, del que nos quejamos, se sigue el dispendio. Se había hecho una reforma el año previo, también recordaremos que en ese momento el Congreso estaba bastante más equilibrado. Más equilibrado. Tampoco supervisaba nada, y la ley de presupuesto era el mismo disparate y todo. Pero ¿cómo se pudo tener el superávit? Pero no es lo mismo cuando tú tienes 10 senadores opositores que cuando tienes 3 o cuando tienes 0. Está bien, pero al final... Mira, yo creo que el secreto fue el no
clientelizar el presupuesto del 2007. Ahora, en el 2008 sí se puso clientelar. Año electoral. Porque se necesitaba la reelección del doctor Leonel Fernández. Claro. Y por primera vez se presupuesta un déficit de 10.000 millones de pesos. Porque ese fue el déficit que se presupuestó para el año. Y terminó en 54.000 millones. Este gobierno está presupuestando para el próximo año un déficit de 76.000 millones de pesos. Oye, ¿por dónde vamos? Que es el 1.7% del PIB. Y me dice el gobierno, uno de los grandes logros es haber disminuido el déficit fiscal, ¿no?, en 0.7% con relación a este año. Estamos disminuyendo el déficit. Y uno dice, pero de verdad, y es cierto, ¿cómo es? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? De verdad que me está disminuyendo, pero me está disminuyendo el déficit aparente, el que me maquillan, en un 10%, pero me está incrementando el financiamiento en un 24%. Imagínate. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú me estás disminuyendo el déficit, debería disminuirme la fuente de financiamiento. Es decir, debería disminuirme lo que tengo que buscar prestado para cuadrar el presupuesto. Dicen que los números no mienten. No. Miente quien da los números. Claro. Dice que el gobierno buscará prestado 4.443.8 millones de dólares para completar el presupuesto. Estiman 2.250 millones de dólares de bonos en mercados internacionales y 798 millones de dólares de organismos multilaterales y la banca. Y que hay ajustes tributarios y abren puerta a bancas de apuestas. Pero mira, por el lado de los ingresos, el gobierno está estimando que va a tener un crecimiento de un 14%, que es muy optimista. Que es optimista. Cuando hablamos de ingresos es lo que los impuestos, la contribución de la seguridad social, las ventas que hace el Estado de activos, ¿no? Las rentas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando uno le quita 10.200 millones de pesos que se pagaron en este año por ganancia de capital en las negociaciones de las telecomunicaciones, de las empresas telefónicas, sí, ¿no? Eso entonces implica que vamos a tener, para llegar a ese monto de ingresos, de un crecimiento de un 16%, lo cual todavía es mucho más optimista, lograr un crecimiento de un 16% cuando tú estás estimando que va a tener una inflación de 4 y va a tener un crecimiento de la economía de un 5. Entonces, tú prácticamente estás casi duplicando tu crecimiento real para los impuestos. Pero por el lado del financiamiento, el gobierno siempre nos engaña. Nos dice una cosa y hace otra. Porque no puede conseguirlo. No. Por ejemplo, este año se presupuestaron 214.000 millones de pesos, ¿no?, para el año 2017. Y se iban a conseguir 20.000 millones de pesos de apoyo presupuestario para los organismos multilaterales y bilaterales. ¿Cuánto han desembolsado esos organismos como préstamo para apoyo presupuestario el 31 de agosto? 0 pesos. O sea, ellos dijeron que de ese dinero iban a buscar esa cantidad en el BID, en el Banco Mundial, y no lo han conseguido. Y no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque ya el apoyo presupuestario se da a países con dificultades. Porque es para gastos operativos. Y nosotros no es para proyectos de inversión. Claro. Para el próximo año, ¿cuánto está estimando que le van a dar a los organismos multilaterales? 23.000 millones de pesos. Pero si no han conseguido nada este año, ¿por qué me están poniendo 23.000 para el próximo año? ¿De dónde lo van a conseguir? Me están considerando... Y eso es de las trampas que tiene el presupuesto para después justificar el complementario. Claro, y no solamente el complementario, para justificar después el incremento de los bonos. Claro. Por ejemplo, este año se habían estimado 105.000 millones de pesos en bonos soberanos. ¿Y cuántos se han colocado? 153.000. 1.822 millones de dólares en el mes de febrero y 1.300 millones de dólares en el mes. Pero nada más eran 105.000 y ya se han ejecutado 153.000. Porque hay la trampa de que puedo modificar durante el año lo que estoy proponiendo ahora en la composición del financiamiento. Y eso es un engaño, porque tú no puedes hacer un presupuesto en el supuesto de que tú vas a conseguir un supuesto financiamiento. Claro. ¿No?
porque el presupuesto tiene que hacerse con la especificidad de cada ingreso y cada gasto, de la cada manera, partida, pero de la manera más precisa que se pueda hacer, para evitar que tú tengas que hacer ajustes drásticos durante el año. Pero siempre se han vanagloriado de esas colocaciones de bonos, que ha sido la más, que no esto, y que no sé cuánto por ciento, que al final nadie entiende esto. En moneda local. Es correcto. ¿Por qué razón? Porque hasta el año pasado, tú conseguías en el mercado internacional no más de un 1% de interés en inversión. En Estados Unidos ahora ya la tasa de interés comienza a incrementarse por encima del 2%. Ajá. Entonces, un inversionista va a pensar mucho en comprar un bono dominicano al 6% que un bono sólido a 10 años al 2,5%, al 2,25% claro. de los Estados Unidos. Entonces, esos 2.250 millones de dólares que queremos colocar el próximo año van a ser a una mayor tasa. Y va a ser con mayor, es decir, vamos a tener que pagar más intereses. Y los intereses, cuando comienzan a sobrepasar el 10%, los intereses de los impuestos que tú pagas, tú estás en mínimo pago. Claro. Y ya República Dominicana está en el 24% de los impuestos. Es decir, que de cada 100 pesos que yo pago de impuestos, 24 tendrían que dedicarse solo a intereses. Y otros 22 a pago de capital. Ya es un 46%. Cuando tú tienes que dedicar el 46% de tus ingresos a servicio de la deuda, tú simplemente estás quebrado. Porque tú no vas a generar con un 6% el 94% que tú requieres. Claro. De retorno. Algo por lo que están pasando muchos de nuestros países vecinos, que durante bastante tiempo hemos tenido de ejemplo de solidez y demás, pero vemos como el año pasado Costa Rica entró en una crisis de liquidez donde sencillamente a mitad del año se le acabó el dinero, y ahora mismo están en una crisis terrible donde no tienen proyectado cómo van a llegar a diciembre con el presupuesto actualmente. Están, y eso es Costa Rica, que no es un ejemplo de populismo demagogo. Entonces imagínense. Y además un país que, por ejemplo, genera electricidad no al costo nuestro, tienen unos sistemas de generación hidroeléctrica, porque que es una barbaridad, y el kilovatio... Pero lo de Costa Rica tiene una explicación, porque hace 2 años se advirtió que Costa Rica iba en camino hacia unos déficits que no iba a poder controlar, y que el ajuste iba a ser muy severo si no se hacía. Y a eso es lo que está pasando ahora. Es lo que va a pasar en República Dominicana. Precisamente por eso hago esa relación, porque mucha gente, precisamente porque hoy no ha colapsado, consideran que nunca va a pasar. Entonces termina sucediendo que nos encontramos en la crisis y todo el mundo preguntándose, pero ¿por qué nadie dijo nada? Pero es fuego, pero hay gente todas las semanas nos vamos metiendo en el fuego y nos vamos a quemar todo. Y precisamente por eso hablaba de las reformas de los años 90, porque durante estos últimos 14 años, los gobiernos, porque no solamente pero los gobiernos se han beneficiado de muchas situaciones positivas. En algunos momentos, algunas negativas, como fueron las caídas de las remesas post-2009, pero lo cierto es que se habían beneficiado de un clima de cierta bonanza en la región, pero eso lo que hizo fue dilatar el eventual colapso, y no aprovecharon estos 14 años para llevar a cabo ninguna reforma integral. Las únicas que se llevaron a cabo yo las considero mal llamadas reformas, porque lo que sirvieron fue de parche, sencillamente aumentar los impuestos, pero no transformar nuestro sistema, no transformar nuestra economía, y entonces cuando finalmente llegue el momento de hacer los ajustes, va a ser mucho más severo de lo que pudo haber sido. Y esa es mi mayor crítica al actual presidente, que en un momento llegó a tener más de 80% de apoyo popular y no usó ese capital político para tomar las medidas responsables. Entonces no es lo mismo uno pedirle sacrificio a la ciudadanía cuando ya está en crisis política, es decir, con una popularidad menor del 40%. Cuando hay corrupción e impunidad, el presidente no tiene calidad moral para demandar de reforma integral. Por eso no hizo el pacto fiscal. No ha hecho ningún pacto, el pacto eléctrico tampoco. Pero el pacto fiscal se ordenaba al 2015. Que es otra ley. Una ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Un mandato. Claro, y se viola. Porque
No, y es una ley constitucional, sí. ¿no? Es decir, está establecido, es una ley orgánica, es una ley promovida por el mismo partido. No es algo que viene de otro partido en el gobierno. No es que te lo impuso alguien. Sí. No. Coño, la oposición vino a joderme eso la paciencia. atentaba en el 2015 a la reelección, porque era atacar la evasión, revisar lo que se llama el gasto tributario, es decir, las exenciones. Para el próximo año se estiman en 220.000 millones de pesos, que de cobrarse sus impuestos le entrarían al Estado. Ya que el hombre no se va a reelegir, yo creo que la hace ahora. No, su especialista, su técnico, experto en contabilidad creativa gubernamental, dicen que no necesitan del pacto fiscal, que ellos con la eficiencia van a lograr llegar a un 16% de presión tributaria, de presión fiscal para este año, para el próximo año. Entonces yo imagino que si llegan al 16, el próximo deberíamos de rebajar el ITEVI del 18 al 16, porque eso lo manda la ley. La ¿no? ley. Pero, en fin, el gobierno está atrapado. El gobierno ahora mismo no sabe cómo cerrar el año 2018. Por eso mismo dijo usted el año pasado, aquí. Fíjate que tuvieron que mandar 102.000 millones de pesos de disminución de cuentas por pagar para este año. Y eso mismo están pasando ahora, están pasando 66.000. Del presupuesto del año que viene para ahora. Solamente el Ministerio de Obras Públicas está apareciendo con una deuda de más de 17.000 millones de pesos para el próximo año. ¿Y de dónde salieron esa deuda del Ministerio de Obras Públicas de 17.000 millones de pesos? Son obras que se han ejecutado este año, entonces debieron haberse financiado este año. Entonces, ¿dónde está ese gasto registrado? ¿A quién es que le van a pagar 17.000 millones de pesos? Este año, Obra Pública está pagando más de 11.000 millones con relación al año pasado. Y para el próximo, y de este año está dejando 17.000, un fiadito. Un fiado. Es una cosita así, coño, qué vaina. No. Pero al final el presupuesto va a pasar. No, lamentablemente. Óyeme, no hay duda. Óyeme, no hay manera. Y nadie le explica eso a los legisladores como usted lo ha explicado aquí. Porque usted no se brinda voluntariamente como un gesto, un aporte desinteresado allí, se para allí y lo explica. Mira, nosotros tuvimos por varios años, primero con el BI, luego con el PNUD, como parte de una oficina de asesoría del Congreso. Y le decíamos esto todos los años, internamente. ¿Y no qué? A la Comisión de Presupuesto, de Hacienda y nada. Nada. ¿Qué se debe hacer con el presupuesto? Y iban porque les pagaban a los legisladores por cada sesión de comisión que iba, pero no porque les interesaba. Óigame, es que no hay debate, es que no puede haber debate. Claro. Esto es demasiado amplio. Es decir, solamente tú analizar un ministerio te lleva tiempo. Entonces no es verdad que en 3 reuniones donde oyen al ministro y al director de presupuesto que vaya explica lo mismo que le dicen lo que se llama el informe explicativo del presupuesto. Hay un informe explicativo que es un anexo que se entrega junto, que ahí él va y le explica eso mismo y todo amén. ¿No? Un resumito. Eso es un resumen, sí, claro. Es un resumen y ya. No hay forma de aumentar a nadie, no hay manera de... No pidan. No, pero cuando tú comienzas a analizar gastos, tú dices, pero ven acá, tú puedes economizar cerca de 45 mil millones de pesos para mandarlo a vivienda, por ejemplo. Vamos a hacer con el 1%, que son 43 mil millones de pesos, el 1% del PIB para el próximo año, para inversión de vivienda, porque invirtiendo el 1% en 10 años que se logra resolver la crisis del déficit habitacional que tenemos y de calidad de las viviendas, ¿no? Entonces, coge los ayuntamientos, ¿por qué razón tenemos que darle el 2.9% a los ayuntamientos cuando le corresponde el 10%? Salud. Estamos hablando de que con la estimación del próximo año a los ayuntamientos le corresponderían 60 mil millones de pesos. ¿Pero cuánto le están transfiriendo? 17.500 millones de pesos. Es más, le están reduciendo 60 millones con relación al 2018. ¿No? Y tú dices, bueno, pero ¿por qué hay que aumentarle a los ayuntamientos? Porque hay que descentralizar, hay que desconcentrar el poder, hay que transferirle a las comunidades, al gobierno local,
los poderes que tienen que hacer porque es lo que está cerca. Es el gobierno más cercano a la gente. Así es. Es donde la gente se puede acercar a su ejecutivo y decirle, mire, señor alcalde, usted no ha venido aquí, había un presupuesto para estos contenes y estas aceras y usted no ha venido. O para tales escuelas, o tales canchas, o guarderías, lo que sea. O dónde se va a ubicar, porque es otra cosa. La definición de dónde se construyen las escuelas, las unidades de atención primaria en salud, tiene que ser de un estudio estratégico del municipio. Y quien tiene que definir dónde se va a construir es el ayuntamiento. Es igual que la policía. Si queremos hacer una policía diferenciada, tenemos que ir a una policía más civil, más cercana a la comunidad, con más interrelación con el gobierno local, para que de ahí se definan cuáles son los puntos más bebidas alcohólicas, por ejemplo. Claro. Y porque el alcohol es un ingrediente que produce violencia. ¿Dónde hay mayor incidencia de la droga? Para diseñar un plan de incidencia, de prevención en esos sectores de esa comunidad, que no es lo mismo tú actuar en el parque que actuar en el barrancón. Claro. Entonces, pero eso lo conoce la comunidad. Por eso es que aquí la seguridad ciudadana no funciona, porque no es un sistema. Aquí no tenemos un sistema de seguridad ciudadana democrática, porque aquí viene otro problema, no tenemos democracia. Déjenlo ahí. José Rijo, que él sí tiene nombre. Este segmento fue presentado por Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Hoy como todos los días, el tema del día. Ve de compras todo el año con tu guía de beneficios usando tus tarjetas Banreservas. Disfruta de los mejores descuentos y ofertas disponibles en los establecimientos participantes durante todo el año. Conoce el listado de negocios participantes en banreservas.com/guía de beneficios. Guía de beneficios. Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Con estos precios, a cualquiera le da un patatús. Aceite Crisol más canola 64 onzas, 134 pesos. California de res con hueso, 89 pesos la libra. Pan de sándwich La Panera Mini Club a solo 59 pesos. ¿Por qué vuelven a hacer el patatús si saben cómo me pongo? 15 días de precios tan pero tan bajos que te dará el patatús. Ofertas válidas por hoy martes 2 de octubre. Solo en Jumbo, lo máximo. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, conoce y analiza los más importantes hechos sociales, políticos, económicos y culturales desde la perspectiva del interés ciudadano, con Jonathan Liriano, Milicen Uribe, Carlos Pimentel y José Luis Morillo Frías en La República, radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora, por la nota 95.7. Exportador dominicano. La demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día, abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo. Para aprovecharlas, debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional. Bandex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles, así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones. Contáctanos ahora. En el año del fomento a las exportaciones, Bandex te acompaña. Bandex, Banco Nacional de las Exportaciones. This is Wall Street. Esto no tiene nombre. Todos conectados. Con internet siempre, que nunca se degrada. Con roaming minutos todos los días. Todos conectados. Todos con Altis estamos conectados. Ahora vivir y compartir en tiempo real es posible con tus planes ilimitados Pro, únicos con internet que no se acaba ni se degrada. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Visítanos o llámanos al 809-859-6000. Altis. La sensación de una primera vez siempre vive en ti.
y la puedes revivir al disfrutar la primera cena con los tuyos en tu casa propia, al tomar el primer café en el nuevo destino que has soñado visitar por tanto tiempo o al realizar el primer viaje en carretera en tu carro nuevo. Solicita tu préstamo popular con tasas fijas desde 9.95% y vive otras primeras veces. Banco Popular, a tu lado siempre. Con estos precios, a cualquiera le da un patatús. Aceite Crisol más canola 64 onzas, 134 pesos. California de res con hueso, 89 pesos la libra. Pan de sándwich La Panera Mini Club a solo 59 pesos. ¿Por qué vuelven a hacer el patatús si saben cómo me pongo? 15 días de precios tan pero tan bajos que te dará el patatús. Ofertas válidas por hoy martes 2 de octubre. Solo en Jumbo, lo máximo. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, conoce y analiza los más importantes hechos sociales, políticos, económicos y culturales desde la perspectiva del interés ciudadano, con Jonathan Liriano, Milicen Uribe, Carlos Pimentel y José Luis Morillo Frías en La República. Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. Por la nota 95.7. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. 55 años y una taza que no se mueve. Grupo Viamar está de aniversario. Ven y llévate uno de nuestros vehículos y la tranquilidad de una tasa fija por 3 años a 5.5% de interés y hasta 90 meses para pagar, para que te montes o cambies tu carro con la tranquilidad de una tasa que no subirá. Entérate de nuestras ofertas de aniversario en www.grupoviamar.com. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, conoce y analiza los más importantes hechos sociales, políticos, económicos y culturales desde la perspectiva del interés ciudadano, con Jonathan Liriano, Milicen Uribe, Carlos Pimentel y José Luis Morillo Frías en La República. Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. Por la nota 95.7. Les recomiendo Farmacia PharmaBlue, ahora bajo una nueva administración. Nos dedicamos a su bienestar. Tenemos todos los medicamentos, aceptamos todos los seguros, le damos un trato personalizado, tenemos servicio domicilio express garantizado. Laboramos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche. Déjanos saber cómo podemos servirle mejor. Visítanos en la calle Federico Geraldino, esquina Héctor Inchaustegui, en la Plaza Laura, en el local 1A en Piantini, o llámanos al 809-544-2000. Farmacia PharmaBlue. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y 28 minutos de la tarde. Nuestro amigo y colaborador Raniero Casoni nos acompaña y para el día de hoy viene a hablarnos sobre el diplomado Diseño y Gerencia de Campañas Electorales que se va a llevar a cabo muy pronto. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, para mí un placer estar acá en Esto No Tiene Nombre y además hablar de buenas noticias. Excelente. Porque estamos hablando del primer diplomado internacional de Diseño y Gerencia de Campañas o de Comunicación Política, que además avalado y organizado por Educación Continua de la Universidad o el Instituto Tecnológico Santo Domingo, INTEC. Y cuenta con nada más y nada menos que con consultores reconocidos, muy importantes. Algunos trabajan en la República Dominicana, como el caso de Mauricio de Bengochea, como Antonio Gutiérrez Rubí, como el caso de, digamos, Orlando Goncalves, que también va a estar acá. Y también tiene Daniel Iboscus, que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Va a participar Lilian Pagán, una de las reconocidas encuestadoras, la directora de una de las reconocidas encuestas de la República Dominicana, que es ACISA.
pero también va a estar Nidia Paulino, va a estar Miguel Otañez, va a estar Darío Cuba, va a estar Norberto Batista, Marité Gil y el director de la revista Acción Política, Maurice Mogollón. Y bueno, y su servidor, por cierto, y César Bollero, que además va a hablar de coaching y de lo que es la conformación de equipos de campañas electorales. Excelente, y tomando en cuenta todos estos cambios que se están dando en la manera de hacer campaña política, porque recordaremos que a mediados del siglo XX una frase muy famosa que se acuñó y se le atribuye a distintos líderes, pero principalmente a Velasco Ibarra, decía, dame un balcón y yo seré presidente, pero aquello ya quizá no es tan válido en este siglo XXI, porque solamente ser ese líder carismático no te garantiza una campaña no solamente exitosa, sino ni siquiera una campaña visible necesariamente. Entonces, ¿qué tipo de cambios has observado que puedes decirle a la audiencia sobre por qué es necesario este tipo de diplomado sobre cómo abordar una campaña política? Bueno, lo primero que hay que decir es que la revolución que hemos vivido y los cambios que hemos vivido en los últimos años no tiene ninguna comparación. Digamos, en el 2016 Instagram no fue para nada una red social importante en la época electoral. Pero les puedo apostar que en el 2020 va a ser la red social, quizás no la más importante aún, pero sí va a estar entre la primera o la segunda más importante y de la que se va a generar mayor comunicación. Es tanto el cambio que antes, digamos, la oferta televisiva se reducía a canales locales. Hoy no solo tenemos un cable, sino que también tenemos distintas operadores de vía internet donde uno puede ver no solo YouTube, sino también tienes Netflix, Hulu y todas las alternativas que cada vez surgen. Incluso tenemos para ver deporte, podemos ESPN Play. O sea, tenemos distintas opciones. Contra eso compite el político hoy, contra el entretenimiento. Porque antes no había esa opción de entretenimiento y era divertido y agradable encontrarse en una plaza pública para hablar y conseguirse a tus amigos y además escuchar de cosas interesantes que podían decir los políticos desde los balcones. Pero ahora un balcón, o mejor dicho, una plaza pública, llenarla para desconectarse del teléfono. Incluso ustedes pueden ver miles de fotos de la campaña política donde vemos asistentes a la campaña, al evento, y ves cómo los que están presentes ahí están viendo hacia arriba pensando en qué deben hacer, pero que están aburridos incluso. Es decir, hasta en eso tienen que cambiar la forma de ser política. Ya no es solo darme una propuesta, ahora tiene que emocionarme, tiene que involucrarme, tiene que generar compromiso. Tiene que entretenerme y tiene que gustarme, tiene que generar pasión. Y lo que estamos viendo recientemente en las encuestas es que hay un gran porcentaje de la población que no se siente ni entretenida y se siente disgustada y quizás hasta decepcionada de la política. Ahora bien, mencionas ese tema de las encuestas, pero yo tengo que opinar que cuando se llevan a cabo estas mediciones con tanta antelación previo al certamen electoral, esto suele ser común. Y si vemos la mayoría de los ciclos electorales, siempre cuando se hacen en este momento, pasa de esa manera, que hay una gran cantidad de indecisos. Y es porque no sabe, no responde. No sabe, no responde, pero eso pasa en todos los ciclos electorales, porque no le ponen tanta atención. Y por eso vemos que, por ejemplo, encuestas que se llevan a cabo 2 años antes no terminan siendo muy similares a lo que ya es el año electoral. Menciono eso, pero precisamente porque la política no es algo que interese tanto a quien no está involucrado de manera tan directa, y como ya la mayoría de la ciudadanía tiene muchísimas otras cosas que hacer, tiene muchísimas otras vías de entretenerse, muchísimas otras formas de tener conversaciones, no le pone esa misma atención salvo cuando se está acercando la elección. A mí no me preocupa el no sabe, no contesta. A mí me preocupa es ese porcentaje que empieza a dejar de creer en la democracia, y que son los estudios que ha hecho Latinobarómetro, cuando ya la juventud, es decir, esos jóvenes que vienen formándose, esa nueva generación que viene también conformándose, que va a desplazar a los millennials, que son los centennials, empiezan a no creer en la democracia, incluso buscan regímenes autoritarios que resuelvan sus problemas. Entonces estamos ante una era donde tenemos que, digamos, profesionalizar la política. Basta de la intuición, basta también de la improvisación,
nosotros hacemos un informe como consultora que es mensual y desde marzo veníamos anunciando, hay un tema pendiente en la agenda pública, que es el tema de la deuda, y por eso de verdad felicito el programa, porque hace poco tenían un entrevistado hablando de la deuda pública, es decir, empieza a tomarse en cuenta esta necesidad de hablarlo, porque el hablarlo genera debate y el generar debate genera la conciencia, genera el consenso, la negociación para poder llegar a puntos medios. No se necesita estar en un congreso para generar, por ejemplo, un debate sobre el presupuesto público. No se necesitaba tener el congreso para tener haber logrado el 4% para la educación. Entonces, cuando hablamos de la profesionalización de la política, tenemos que dejar a un lado la intuición y también ver cómo colocamos en la agenda temas importantes que nos conciernen a la ciudadanía y que de una u otra manera inviten a participar. Estamos en una era de causas. Hay un cambio de era. Hoy la gente se mueve por las causas. Pinky, a ti que te encanta, bueno, tú que eres cineasta, no sé si has visto la publicidad de Nike Mujeres o la de Nike de Capernaum. Cómo la Nike, ahora una empresa privada está haciendo publicidad y mercadeo a partir de una causa. Es decir, hoy, más que nunca, la comunicación es política. No hecho, toda Nike, la política es comunicación. Nike creo que lo ha hecho desde el punto de vista hasta negativo, o sea, utilizando un caso de un... Colin Kaepernick. Exacto. Y algunos decían, bueno, y eso no se revertirá contrario en la marca, todo lo contrario. 37% de valor en las acciones ha aumentado las ventas, porque hoy la gente se mueve por causa, claro. Ya no se mueve por liderazgo, ya yo no estoy siguiendo al líder máximo. Por eso vemos también en las encuestas como Leonel Fernández, Danilo aparecen, pero ya no aparecen con la contundencia que quizás aparecían hace 4 años. El mismo Hipólito también le ha costado levantarse. Pero ahora te digo algo, y ayer lo debatía con un grupo de jóvenes en el noticiero. Muy buen programa, por cierto. Gracias. Estarás invitado y Axel también. Creo que se lo han ganado todavía. Le falta un chico para estar. Pero una de las cosas que hablábamos de gente que ha defendido causas, coincido contigo, pero hay algo que falta en ese proceso que no acaba de cautivar a la gente. Y lo decía por lo claro. Tú quieres mejor causa que la que ha enarbolado y casi se ha inmolado Farideh Raful con el tema de la corrupción, que ha llevado el tema para abrir una comisión que investigue el asunto en el Congreso y 12 veces se la han rechazado, que ha hecho campañas en eso en las redes, que se fue a Perú por el tema de Odebrecht. No aparece en las mediciones. No, entonces, ¿dónde está el problema? No aparece en la presidencial, pero también hay que tomar en cuenta que el hecho de uno llevar una causa no quiere decir que inmediatamente te van a ver como presidente de la República. Y como no, pero no te digo solamente de eso. Lo ubiqué en la figura para seguir al líder por causa. Yo te he puesto que la mides en la senaduría del Distrito Nacional y te va a salir muy interesantes números. No, está bien, pero a finales ahora, de mes te damos los números. Pero al margen de eso, bien. Puede salir en el... Pero yo creo que un mejor ejemplo de causa y presidencia sería Guillermo Moreno, que llegó a marcar en Gallup en el año 2015. Pero fue coyuntural. Pero 23%. Pero fue coyuntural. Y enseguida bajó. No, pero todavía 3 meses antes de las elecciones marcaba 7 y sacó. Pero ahora tienes a Ramfis también, que también se ha convertido en una causa y que ha bajado también. Porque es la causa del antisistema. No, es la causa del antisistema. Pero hoy, tuvimos a Candelier en un momento también. Pero, y esto es un paréntesis para terminar la idea ahorita, pero ha logrado ese posicionamiento. Estuvo más arriba, bajó, pero sigue contando sin vivir aquí, sin hacer campaña en medios tradicionales, sin haber una valla, ¿ok? Nada. Solamente el boca a boca, porque dime qué hizo Ramfi ayer, nadie sabe. La mayoría ni siquiera lo ha escuchado, pero lo asocian a una imagen de precisamente autoritarismo. Mano dura, pero a eso súmale que nadie racionaliza, y lo discutíamos también anoche y empezamos en la mañana aquí. Espérate un momentico, te voy a sacar del programa. Óyeme, nadie racionaliza
que él no puede ser candidato porque la Constitución se lo prohíbe. Lo discute. Todavía no se sabe porque no tenemos esa información disponible. Ahora, pero ¿cómo no disponible? Yo tengo el acta de nacimiento pero claro. No, pero una cosa es el acta de nacimiento, porque recuérdate que la Constitución establece un periodo que debe cuando él hizo la transcripción y eso aquí fue el otro, no ha pasado 10 años. Pero esa información la tienes disponible. ¿De cuándo lo hizo? Y tiene que haber residido 10 años de manera fija. Pero lo que te quería decir, volviendo a las causas, una causa tan fuerte que ha generado hasta movimientos sociales, verdes, amarillos, de todos los colores que tú quieras, corrupción, no aparece. Eso nunca ha sido un mensaje exitoso en la campaña. No, la otra de Galo apareció incluso en el primer... No, digo que como modelo de campaña nunca nadie ha ganado con un mensaje claramente de anticorrupción. Pero nunca antes había existido tantos temas de corrupción palpables, tangibles, que se pueden tocar, que están abiertos procesos ahí en la justicia. No solo uno, porque nos concentramos en Odebrecht, porque es lo más... Tucano está, SEA está, Tres Ojos está, el copón bendito. Sin embargo, tú quieres causas más importantes que esa y no le hace mella al gobierno. Estoy de acuerdo, pero siempre se basa en la campaña, ¿qué ha pasado? En el tema económico. ¿Por qué no hemos cautivado, los medios, la oposición, los jóvenes en la política, no han cautivado a la mayoría de este país para convertirlo en una causa tan fuerte que pueda sacar al PLD al gobierno? ¿Y tú eso no lo vislumbras? Bien, primero... Mira, a ver, el poco pelo que te queda, respóndeme eso. Primero lo que hay que decir es, las encuestas están evidenciando un desgaste del PLD. Eso no queda duda. Sí. Es decir, tú sumas a Leonel y a Danilo y todavía no pasan del 50%. Es decir, pudiese haber una segunda vuelta. Si le quitas vuelta. el no sabe, no responde y le sumas a Margarita, da el mismo voto histórico del PLD, que es 52%. Sí, pero digamos, el no sabe, no responde, todavía es conquistable. Además, no siempre será transferible lo que apoya a Leonel a los de Danilo y los de Danilo a Leonel. Nosotros hemos hecho investigaciones y una de las investigaciones que nos resulta interesantísima dentro de la militancia del PLD es que su primer temor es que Leonel gane. Y cuando le preguntamos cuál es a otro grupo, el segundo respuesta es, o la segunda en importancia, en jerarquía, es que su segundo temor es que Danilo repita. Y su tercer temor es que el PLD salga del gobierno. Es decir, si yo pienso que primero le temo a Leonel y yo pienso que le temo a Danilo, yo dudo que ese porcentaje del PLD de aquí al 2020 se vaya a mantener. Sí, o sea, no estoy diciendo que sea transferible. Lo que digo es que el desgaste está por la división, no necesariamente porque ha perdido. Ahora, yo pienso, un paréntesis, con lo del tema, yo creo que quien más sale beneficiado en eso que has planteado es Leonel. Porque si alguna transferencia pudiera tener, es de los danilistas a él. Porque los danilistas, en una buena parte, están en el poder. Y garantizando que Leonel siga, ya que Danilo no puede seguir, bueno, ellos pudieran tener la esperanza de que se van a quedar una buena parte, van a seguir en eso, porque al final van a apoyar que Leonel siga. Ahora, lo que sí te puedo garantizar es que si el que va es Danilo, ningún leonelista va a apoyar, porque todos los leonelistas están afuera. ¿Qué le importa a los leonelistas que siga Danilo, si al final ellos no se benefician del gobierno? Pero pasa la misma no pregunta. No se benefician tanto como antes, porque mira el botellón de Franklin Almeida. No, yo no sé esa parte tuya. Yo sí sé, porque lo dijo Rodríguez Marchena. A mí lo que me gusta de este planteamiento es algo sencillo. No, la Marcha Verde no ha sido una causa politizada, porque la Marcha Verde no se ha convertido en política y no ha terminado de transformar, de entender que son un movimiento político. Cuando al principio teníamos esa dicotomía de que no queríamos políticos, pero al final los tuvimos que aceptar y al final los recibimos, pero al final coquetean con los políticos porque permiten que el PRM convoque a la marcha. Entonces, lo que le falta al PRM, lo que le falta, al movimiento, a la Marcha Verde, es entender, definir cuál es su objetivo. Como no lo tiene definido, nunca lo vamos a ver medido. Bueno, ellos dicen que sí que lo tienen definido, que son simplemente un movimiento cívico que no aspiran absolutamente nada a protestar. Pero tenemos un error, entonces ¿protestar y qué? Pero hay gente ahí tenemos que que llegar, esto es una causa que queda en un gran sentimiento de amor, pero que no puedes materializar. No es aterrizable. Bueno, ayer teníamos aquí un debate sobre esto y decían que quizá el objetivo de ellos
es la lucha antipartidista, y de ahí el aumento del porcentaje en las encuestas. Pero eso quizás lo favorece, y eso solo favorece a 2 candidatos, porque ni siquiera a 3, ¿no? Guillermo Moreno no entra en ese grupo, entra simplemente Ramfis Trujillo y Alfonso Rodríguez. Digamos, el antisistema. Pero Ramfis se asoció al PDI como una plataforma. Pero es una lucha antisistema. Bueno, es una lucha antisistema. Pero yo te digo una cosa. Hacer un movimiento simple y llanamente para darle una bofetada al sistema de partidos, sabiendo que esas son las reglas de la democracia ahora, y sin tú tener una propuesta para poner la otra mejilla, es un juego de muchachos. Volvemos a lo mismo, a seguir jugando a la política. No, y cuanto más nos vendan esto, más van reduciendo la posibilidad en un futuro próximo de decir, bueno, pues quisiéramos apoyar entonces a tal partido o tal ideología. Pero además, yo tengo una preocupación. En el análisis de coyuntura lo colocamos. Acabo de hablar de la deuda pública, pero es que hay 3 instituciones que yo siento, y sobre todo hay una que tengo mucho tiempo que no escucho, que han perdido poder y presencia en los medios. Me refiero a IRD, me refiero a CONEP y me refiero a ANGE, que ANGE prácticamente no ha hecho nada últimamente. Y pierden presencia cuando no colocan temas de agenda pública. Es decir, cuando no colocan los temas, por ejemplo, del endeudamiento. Cuando son reaccionarios, porque IRD y CONEP salieron en su momento a decir, no estamos de acuerdo con una posible reelección del presidente Danilo. El CONEP está promoviendo la reforma al Código Laboral. Pero tenemos que hacerlo, tienen que hacerlo como un actor político. Son un actor gremial donde tiene que imponerse la agenda. Lo que pasa que ellos tienen una serie de intereses muy particulares como empresas que no pueden forzar la soguita para que no se les rompa. Pero digamos, ellos principalmente tratan sus temas. Pero digamos, por ejemplo, exacto. El Código Laboral, pero también su gran combate a las corporaciones del transporte, que recordaremos que ganaron una demanda en los tribunales. Sí, y tratan de evitar el aumento impositivo atacando las leyes de incentivo, etcétera, etcétera. O sea, tienen su propia agenda. Su agenda. Que es la de ellos. Que es la de ellos. Pero no, digamos, y todavía no lo hacen con eficiencia. Y digamos, y la Marcha Verde tomás el tema de la deuda pública, tomás el tema de la ley del tema impositivo, si tomaste temas puntuales para incidir en la agenda, yo creo que estuviéramos hablando de otras cosas, pero simplemente me ciño sobre la corrupción, simplemente no despierta. Es decir, la causa motiva, pero necesita generar los líderes que muevan, y no solo para que la causa sea permanente la forma de lucha, de agrupación, sino que genere constantemente temas en la que yo me sienta motivado a participar contigo. Ir a una marcha para darle una bofetada al gobierno, para que decir que yo está eso, para que decir que hay una corrupción, pero no me dices más nada, no hay un tema de agenda, no me estás ostentando un liderazgo, hay un problema. Pero el caso de Faride, que fue el caso que citaste, que Faride sigue siendo una referencia hoy. Faride es la referencia dentro del PRM, digamos. Faride no es una dirigente de partido, de juego de maquinaria que va abajo, tiene militancia. No, Faride ha sido una figura que se ha construido con base a precisamente a los medios de comunicación, a la denuncia permanente y a una presencia positiva en los medios. ¿Da eso la suficiente capacidad para aspirar la presidencia? Definitivamente falta mucho más. Y yo creo... No, pero lo digo también porque yo, por ejemplo, aparte de que la quiero y es mi amiga querida, Faride, y siempre queremos gente nueva, gente aguerrida, etcétera. Nos ilusionamos cuando la oímos hablar, porque además comunicacionalmente lo hace espectacularmente bien. Muy bien. Y lo hace desde la convicción, no por aparentar una cosa ni vender lo que no es. Es así, Faride es así, y todos sus hermanos y todo. Pero yo creo que la gente tiene que dosificar las emociones, porque se hace daño a sí mismo, digo, como pueblo y como comunidad, y le hace daño también a estas figuras jóvenes que necesitan transitar un periodo de madurez en la política. No es para pudrirse, es para transitarlo y no violar pasos, porque enseguida, no, Faride para la presidencia, Faride presidente. Un momentico. Vamos por parte, Y yo mismo lo llamé a ella, y ella puede llamar y desmentirme aquí, y le dije, no te creas todo eso.
Nadie de esa gente después vota por ti. Para que tú te claras. Bueno, tú tienes que saber que tú estás en un partido. Y lo primero que te van a dar hasta con el cubo, si tú nada más dices, no, porque te crees que tienes la mayoría contigo para ser presidente, son los mismos de tu partido que están esperando en la filita para hacer. Entonces, yo digo esto porque enseguida nos ilusionamos. ¿Qué hacemos para consolidar ese voto? La muestra está ahí. ¿Qué hacemos para eso que ella se ha abierto el pecho en el Congreso y todo? La corrupción. ¿Lo asumimos como nación y como pueblo como una batalla? No lo hacemos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Quemar a Faride? Porque al final es eso, tirarla para los leones. Porque a la hora de los mameyes, nos lavamos las manos como Poncio Pilato, como un benemérito político de aquí, que el día que estaban en lo de Odebrecht y quitaron a uno y metieron a otro, dijo, vamos a protestar y vamos a tomar las calles contra esto de la Procuraduría. Él estaba en pijama en su casa y puso un tuit de 140 caracteres, echándose fresco de material colgante. ¿Qué liderazgo es ese? A esta altura del juego. No, hombre, pero así no se puede. ¿Qué causa? Volvemos a lo mismo. Coño, una causa tan bien instrumentada de corrupción para entrarle con todo, no la sabemos guiar en los liderazgos porque son enganchados, aparecen en la campaña política un mes antes de las elecciones y cuando termina al otro día con cuarta además se pierden y se van y se meten 4 años sin hacer política o tuiteando piensan que así van a hacer política. No, la política se hace aún cuando tenemos redes y con toda esa mecánica. En la realidad hay que ir face to face a la gente, hablarle, sentarte por convicción, no por tirarte una foto y un selfie, un Instagram, porque eso al final la gente te lo descubre por falso. No es verdad. ¿Tú me estás diciendo a Dios que esto? ¿Ya hay que acabar esto? Sí. Hay muchos comerciales que poner. La prioridad, a mí me enseñaron que el dinero es primero. No, comer es primero. Me confundí. Óyeme, pero para decirte, digo eso porque hay quienes, no, en la primavera árabe tumbamos. Si fuera con eso, con tweets y cosas de esas, hubiesen tumbado a Maduro hace rato. Con Twitter y redes y pendejadas. Hace rato, y no lo han logrado porque eso es una parte de todo un compendio de cosas. Tienen que haber una serie de condiciones, tienen que haber liderazgos naturales, de verdad, causas que atrapen, que enamoren, trabajo y trabajar, comunicación, porque la causa por sí sola no mueve. Claro. Porque también vamos a ver, hablamos a Barahona, vamos para Barahona, vamos para Elías Piña y vamos a hablar de corrupción allá. A ver si todo el mundo te lo entiende. Entonces son cosas más que en el Diplomado Internacional de Diseño y Gerencia de Campañas Electorales vamos a tener en INTEC. Ajá. Con excelente. Mauricio de Bengochea, con Antonio Gutiérrez Rubí, va a estar Orlando Goncalves, Daniel Ibuca. ¿Viene Rubí? ¿Cuándo es el evento? No, es un diplomado. ¿El diplomado cuándo es? Empieza el 22 de octubre. 22 de octubre. El 22 de octubre en INTEC. Repite quiénes están: Mauricio de Bengochea, Orlando Goncalves, Antonio Gutiérrez Rubí, Daniel Iboscu, Nidia Paulino, Lilian Pagán, Miguel Otañez, Darío Cuba, a Mauricio Mogollón, el director de la revista de Acción Política, donde te han mencionado varias veces para hacer portada. Ellos hicieron una encuesta y te mencionaron para que sea la portada. Espero que en un futuro estés ahí, cabá. Estoy tranquilo en mi casa. También va. Ya. Vamos a retirar, bien. Bueno, más información, 809-721-0228. Repítelo. 809-721-0228. El diplomado es abierto para todos. Es para todo el mundo que quiera aprender de esta profesión que es necesario que la conozcamos. Porque lo que está en riesgo es la democracia, ni siquiera el sistema. Y lo decía ayer, tú viste el noticiero. Óyeme una cosa, vuelvo y digo, porque lo dije ayer cerrando, sudando y todo, no porque el aire estaba malo, sino porque ustedes saben que yo me emociono. La democracia se defiende y garantiza con votos. Y la democracia se hace de manera racional. No puede ser emotiva ni con el estómago. Hay que racionalizar cada voto. Y para eso hay que estudiar la política. Aun cuando usted
no se dedique a la política. Usted es un ente de la política. Y para no dejarse manipular por los políticos, para descubrir dónde está la verdad detrás de aquella mentira, para saber discernir quién de verdad va a cumplir lo que está prometiendo y quién no, usted tiene que documentarse y leerse eso. No es diciendo barrabasadas en las redes, no es gritando, no, es de verdad estudiando la política para el que la vaya a ejercer como político, pero a usted que le afecta directamente, porque sepa que usted tiene lo más preciado para cualquier nación, su voto, que es la garantía de la democracia en una nación que se debe vanagloriar de eso y que le ha costado tanto, en el caso de la República Dominicana, mantenerla. Entonces no la podemos perder porque vayamos a votar, en el mejor de los casos, en pachanga, y en el peor, por los niveles de abstencionismo que tenemos en este país. Que es el menor de América Latina. Está bien, pero no debería haber. Y debería haber una casilla que diga no también, para que sirva de mensaje para el que gane. Coño, hay gente que dijo que no me quería. Pero para el que pierda la oposición, sepa también que había gente que tampoco le gustaba. Pero yo prefiero eso a que se queden en su casa. O peor. O que migren y no voten viviendo fuera. O peor, que cambiemos el voto por 200, 300 pesos. Eso es pensar con el estómago. Y eso sí no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. En Banesco ese dinero te lo vamos a prestar. El dinerito que tú quieres te lo vamos a prestar. Si tú deseas remodelar o equipar tu hogar y te fuera a estudiar o algo que quieras celebrar. Si necesitas un dinerito para lo que quieras, visita nuestras sucursales y nosotros te los prestamos. Solicita tu préstamo personal en Banesco y compra lo que quieras. Más información en banesco.com.do. Banesco, contigo. Esto no tiene nombre. ¿Por qué vuelven a hacer el patatús si saben cómo me pongo? 15 días de precios tan pero tan bajos que te dará el patatús. Solo en Jumbo, lo máximo.